Lluís Montoliu, investigador del CSIC, vicerrector del Centro Nacional de Biotecnología, moderará la mesa sobre ética. Bueno, nos ha explotado, como siempre, Mara, con sus... Aparte que nos ha asustado, ¿dónde estás, Mara? Que todavía estoy yo con el corazón que se me sale. Bueno, vamos a completar esta jornada estupenda que hay que agradecer a Isabel, a Ismael y a Amanda, que habéis hecho un programa estupendo y no precisamente, vamos a intentar estar a la altura, no por mí, sino porque tengo a 4 magníficos ponentes que me van a ayudar sobre ello. Fijaros, hemos querido acabar esta jornada de Sociedades de la COSCE hablando de la ética y la inteligencia artificial, 2 retos transversales para la investigación actual. Mucho hemos hablado de diferentes ejemplos en los diferentes ponentes que han estado maravillosos, pero tenemos que recordar que en ciencia no todo lo que podemos hacer lo deberíamos hacer. Y esto es esencial. Esto quiere decir que hay un filtro intermedio que es nuestra moral, nuestro código de valores, lo que está bien y lo que está mal. Y esto lo acordamos como sociedad y no es único, hay diferentes moralidades en el mundo. Y la ética nos va a ayudar precisamente a partir de esos códigos y a partir de esas normas y de esas regulaciones y recomendaciones, a decidir que cada una de estas innovaciones de las que estamos hablando, por ejemplo también en robótica y también en inteligencia artificial, hasta qué punto todas están justificadas, es decir, los beneficios superan ampliamente los riesgos o los problemas, y aquellas que no lo están. Y para eso necesitamos algo que también vamos a intentar desbrozar en esta charla, en esta mesa redonda. Necesitamos un entorno legislativo, necesitamos normas. Es que nos ha pillado el toro. Es que Julio lo decía muy bien, ¿dónde estabas tú en noviembre de 2022? Es que claro que llevamos hace tiempo estudiando y aplicando aprendizaje mecanizado, machine learning y búsqueda de patrones en biología, pero hay que aseverar que todo cambió y se puso patas arriba cuando ha aparecido el ChatGPT y todas sus diferentes variantes, que son capaces de lo mejor diagnosticar genéticamente a un paciente y de lo peor cuando suplantan la personalidad tanto en imagen como en voz, como estamos viendo estos días. Bueno, sirvan estas pequeñas palabras de introducción y lo que voy a hacer ahora es presentaros a los 4 ponentes que nos van a acompañar. Ellos van a hacer una intervención previa de 5 minutos cada uno, luego vamos a tener unos 30 minutos de debate entre ellos y con vosotros. No habéis tenido ocasión todavía de intervenir, ahora vais a poder intervenir y finalmente les vamos a pedir a ellos que también cierren con un mensaje final de unos 5 minutos cada uno de ellos. Y nos tenemos que ir de este edificio antes de las 7 menos cuarto porque si no nos cierran. Bueno, dice la presidenta de la COSCE. Bueno, sin más dilación, de izquierda a derecha, os presento a Chechu Ausín, es investigador del CSIC, de esta casa, filósofo, él es experto en ética aplicada y en filosofía de tecnologías disruptivas y además es el presidente del Comité de Ética del CSIC. A su lado está Julián Isla. Julián Isla es ingeniero de software de Microsoft y experto en inteligencia artificial. Es asesor de la Agencia Europea del Medicamento, de la EMA, y miembro de la Fundación 29. Y yo añado, que es como le conocí, padre de un niño con una enfermedad rara. Y lo dejo aquí por si lo quieres tú después desarrollar, porque explica parte de su perfil. A su lado está Alicia Troncoso, que es catedrática de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y además es presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Y finalmente tenemos a Javier García Alegría, que es coorganizador también de este acto. Además es el director del área de medicina interna del Hospital Costa del Sol en Marbella, en Málaga, pero es que es el presidente de la Federación de Asociaciones Científicas Médicas de España, la FACME, que junto a la COSCE es la que ha organizado estas estupendas jornadas. Y yo soy el primero que me aplico el tiempo, con lo cual menos de 5 minutos esta introducción y vamos a darle los primeros 5 minutos a Chechu para que nos presente cuál es su idea sobre esto de la ética y la inteligencia artificial. Chechu. Bueno, ¿se escucha bien?
Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy agradecido de haber sido invitado a esta sesión y además en mi casa, o sea que es muy cómodo, aunque tengamos que salir a las 7 menos cuarto rápidamente. Yo me voy a permitir hacer ahora, para empezar, 3 tesis y una advertencia. 3 tesis relacionadas sobre por qué tenemos que pensar éticamente la inteligencia artificial y en general las tecnologías disruptivas, como se ha puesto de manifiesto, que son tecnologías convergentes, lo nano, lo bio, lo cogno y lo informático, ¿no? Entonces, la primera tesis, que en realidad es recoger un poco lo que se ha comentado ya a lo largo de toda la jornada, que ha sido muy interesante. La primera tesis es que realmente, una tesis antropológica, ya nos configuramos como sistemas sociotécnicos. En realidad, en vez de hablar de inteligencia artificial, deberíamos hablar de inteligencia híbrida o de una suerte de relación, de vínculo, de hibridación entre el humano y la máquina que produce inteligencia colectiva, inteligencia social. No estamos separados de la tecnología. Y, de hecho, Ortega y Gasset ya decía que no vivimos con la tecnología, sino que vivimos en la tecnología. Y eso es un hecho incontestable en nuestros días. Por lo tanto, sería más interesante, en vez de hablar de inteligencia artificial, que es una marca pues muy popular, pero que, como se decía antes, no creo que sea lo más adecuado, porque igual no es ni inteligencia ni artificial, pero sí podríamos hablar de sistemas inteligentes con múltiples agentes, en los que de alguna manera colaboramos agentes humanos y agentes artificiales. Esa sería una primera idea que hay que tener en cuenta, una primera tesis. La segunda tesis es que la tecnología no es neutral. La tecnología tiene moralidad y tiene política. Y esto es una idea clásica de la filosofía de la ciencia, pero que hay que repetir muchas veces. No se trata solo de su uso, se trata también de qué tecnología diseñamos, desde qué presupuestos. La tecnología sirve para mejorar la eficiencia y la productividad, pero sobre todo, y lo estamos viendo con estas tecnologías a las que nos hemos referido en el día de hoy, lo que hace es transformar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras relaciones. Hemos visto que se transforman las relaciones laborales, se transforman también las relaciones sociales y humanas. La manera de ligar, por ejemplo, ya es diferente desde que tenemos las aplicaciones y las redes sociales. Es decir, estas tecnologías, y antes se comentaba también, están cambiando lo que es nuestra propia autocomprensión, lo que incluso es el sentido de nuestra buena vida. Y por eso son tecnologías especialmente disruptivas, porque son muy transformadoras, no solo del entorno, sino de lo que nosotros somos y lo que nosotros pensamos que somos. Por lo tanto, esa sería la segunda tesis. La primera, que son tecnologías con las cuales colaboramos. La segunda, que son profundamente transformadoras y disruptivas. ¿Cuál es la tercera tesis? Pues que la ética es un elemento absolutamente fundamental, pensar éticamente este tipo de tecnologías para generar confianza. La confianza es un elemento intangible fundamental en las relaciones sociales y tenemos que confiar en otras personas, pero también tenemos que confiar en los artefactos con los cuales nos relacionamos y de los cuales somos interdependientes. Y eso es muy importante, tanto para la aceptación de los productos tecnológicos y de los desarrollos que hagamos, como para nuestra apropiación, que es una suerte de cocreación entre el individuo y el artefacto. Por lo tanto, la ética es un elemento fundamental para esta confianza. Son elementos intangibles que son cruciales para analizar y para pensar esta nueva realidad en la que vivimos. Estas son las 3 tesis, para empezar. Y luego una advertencia. Yo me dedico a la ética y trabajo en ética aplicada, pero también la ética está siendo utilizada de manera espuria por muchas entidades y organizaciones precisamente para intentar, como coartada, para intentar evitar la regulación. Y la regulación es indispensable. La regulación tiene que estar inspirada precisamente por la reflexión ética, pero es inevitable para poder, de alguna manera, encauzar este tipo de relación que tenemos en este contexto. Y hay que decir que muchas veces la ética se presenta como esa suerte de autorregulación que defienden a veces grandes corporaciones para no estar sometidas precisamente a la regulación decidida democráticamente en una sociedad, pues como estamos haciendo ahora en Europa, intentando regular diferentes aspectos, por ejemplo, de la ciencia de datos o de la inteligencia artificial. Por lo tanto, cuidado también con la ética, porque puede ser utilizada espuriamente. Y
cumplo el tiempo. Estupendo, estupendo, Checho. Y ahora tenemos los 5 minutos de Julián. Adelante, Julián. Bueno, no lo veis, pero ha terminado a 4:59. Imposible superar eso. Yo os voy a contar humildemente un problema ético que he tenido este verano. Voy a contar una pequeña historia en 5 minutos y os voy a contar un problema ético, a ver si luego lo podemos resolver entre todos. Está un poco lejos. A ver si luego lo podemos resolver entre todos. Veréis, como explicaba Lluís, mi hijo tiene síndrome de Dravet, tiene ya 15 años. Yo me metí en este mundo por culpa de mi hijo, intentando inicialmente buscar una cura. Luego ya ves que eso es muy difícil porque la biología es muy complicada. Fundé grupos de pacientes en España, Europa. He acabado en la Agencia Europea del Medicamento, hago regulación científica. Soy un ingeniero, he venido vestido de ingeniero. Perfil, hay muchos como yo, por ahí, porque Luis lo sabe bien. Los padres intentando solucionar un problema de un hijo con un problema, somos imparables. Pero cuando Sergio empezó a tener crisis epilépticas, porque el síndrome de Dravet se caracteriza por crisis epilépticas muy persistentes, refractarias, claro, yo le decía al neurólogo, y el neurólogo escribía, y decía, pero no tienes nada ahí, ninguna herramienta ni nada que tú le pongas los síntomas y te diga que puede tener Sergio. Bueno, no acertamos en el diagnóstico. Me decía, no. 14 años después no hay nada tampoco. Es un poco loco, eso para un ingeniero pensar que dejamos a los médicos ahí a buscar enfermedades raras, hay 10.000, sin ninguna herramienta. Bueno, la realidad es que pasa. Y como desafortunadamente al no encontrar un tratamiento, a Sergio le pusimos en un tratamiento contraindicado y tenía del orden de 40 crisis epilépticas al día, claro, eso me ha atormentado toda mi vida. Y hace 6 años dije, bueno, a ver si conseguimos hacer una herramienta que ayude al diagnóstico. Y desde Fundación 29, una fundación sin ánimo de lucro, tenemos una herramienta en la que ofrecíamos una herramienta de diagnóstico clínico. Básicamente hacíamos fenotipado, hacíamos extracción de síntomas por NLP y genotipado, haciendo un ranking muy sencillo por Machine Learning. Bueno, y eso está en producción, está funcionando, ha diagnosticado miles de personas, fenomenal. Y de repente, en noviembre del 2022, la gente de OpenAI hace un giro que ninguno esperábamos realmente, que fue poner ChatGPT. Las empresas tecnológicas, que yo trabajo en una, tenemos mucho miedo a hacer eso, lo que hicieron ellos. Porque se va a equivocar, porque qué va a pensar, porque la IA no se controla, pero. Y la gente de OpenAI dijo, además yo soy muy fan de Sam Altman, el CEO de OpenAI, dijo, la gente no es tonta, hay que darle la herramienta. Si hubiéramos pensado que con un cuchillo matas gente, hubiéramos prohibido los cuchillos. Nunca había habido cuchillos, ¿no? Y eso me dio que pensar y dije, ostras, igual tenemos que darle un giro al diagnóstico genético, tal como lo vemos ahora mismo, y utilizando un modelo de lenguaje, intentar hacer un prototipo que pueda ayudar en este área. Hicimos en 2 días un prototipo, claro, porque encima los programadores que tengo, solo tengo 2, con esto de GitHub Copilot programan como demonios, van a una velocidad de, parece que tengo 10. Lo hicimos en 2 días y ahí quedó. Ha estado todos estos meses funcionando con GPT 3.5 Turbo y demás. Bueno, ahí andaba y tal, alguno lo ha probado de esta mesa, daba sus diagnósticos, parecía que pintaba bien y todo esto. Y de repente en julio, el nuevo consejero de digitalización del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud, se acordó en una reunión que había visto esa herramienta que yo se la había enseñado una semana antes. Y dijo, vamos a ponerla en atención primaria. Fijaros el salto cuántico, una herramienta prototipada en 2 días que salta a la atención primaria. Ayer la pusieron. Y claro, yo les decía a la gente del SERMAS, el equipo de seguridad y tal, digo, oye, que esto no está aprobado, que el modelo que puede fallar, las alucinaciones, el control, el alineamiento, el grounding, yo les contaba toda la literatura y me dijo el consejero algo que todavía me resuena, que es, pero si tú dices en tus charlas que los médicos no tienen nada, vamos a darles algo. Y eso fue un momento de decir, ostras, este es un problema ético que yo todavía no he conseguido resolver. ¿Es mejor algo que nada? Porque
una cosa que sepáis, los pacientes, y aquí me pongo el gorro de paciente, estamos desamparados ahora mismo. Nadie controla los errores médicos, nadie controla que un médico sea una caja negra, como hablábamos antes, y estamos dejando a los médicos desamparados también. Algo habrá que hacer. Muchas gracias, Julián. Pues vamos a seguir con Alicia. Alicia, tienes 5 minutos. Aquí puedes ver esto. Dale al micrófono, a la derecha. Bueno, pues buenas tardes a todos, ¿sí? Vale. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda. Y bueno, ya a lo largo de toda la mañana y toda la tarde, ¿no? Pues ya hemos podido comprobar, bueno, pues el avance ahora mismo de la inteligencia artificial, ¿no? Todos los proyectos que se han presentado aquí, todas las aplicaciones y los avances que se están obteniendo. No obstante, sí quisiera puntualizar que, bueno, a día de hoy no se ha conseguido que una máquina tenga una inteligencia generalista o que tenga sentido común, como podemos tener las personas. Siempre es una inteligencia, digamos, específica en la que se hacen unas tareas muy específicas. Todos los proyectos que se han presentado es para tareas muy específicas, donde ahí en esas tareas muy específicas, pues la inteligencia artificial, pues sí ha conseguido pues tener a lo mejor una mayor eficiencia que la inteligencia humana. Pero bueno, tareas muy concretas, ¿no? Yo creo que estamos bastante lejos de esa superinteligencia generalista como puede tener, digamos, la persona. Como ya hemos visto, ¿no? Mi campo de investigación, que es Machine Learning y Big Data, pues la materia prima fundamental de Machine Learning pues son los datos, entendiendo los datos de una forma extensa. Un vídeo, una imagen, pues diferentes tipologías de datos, ¿no? No tienen por qué ser texto, datos de mucha tipología. Y bueno, pues ya el uso de datos ya por sí solo pues tiene unas implicaciones y unas derivadas éticas, ¿no? Que es de lo que trata esta mesa. Entonces, ¿qué derivadas éticas han salido ya a lo largo de esta jornada y que podemos, digamos, poner en esta mesa de debate? Pues bueno, la transparencia y la explicabilidad de la inteligencia artificial o de los modelos de Machine Learning que estamos hablando. Es importante, si tenemos un modelo, pues que sepamos cómo funciona ese modelo. También ha salido que el ChatGPT no se sabe cómo funciona. Pues es muy importante que si un modelo lo vamos a usar bien para personas o para cualquier aplicación, pues que sepamos cómo funciona ese modelo, ¿no? Entonces a eso nos referimos con transparencia y explicabilidad. Si los modelos son explicables, pues a lo mejor interesa sacrificar un poco la precisión del modelo a favor de que sea explicable. Hay que intentar encontrar siempre un equilibrio entre un modelo explicable y la precisión, ¿no? Porque siempre los modelos de caja negra pues obtienen precisiones mejores que los modelos explicativos, ¿no? Pero bueno, hay que buscar ahí un equilibrio. Otro tema ético también que pongo encima de la mesa es la responsabilidad. Si se toman decisiones, estos sistemas toman decisiones y hay errores, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, eso necesita también una regulación. O un vehículo autónomo, si atropella a alguien, ¿quién es el responsable? Todos son dilemas éticos que pueden pasar, y antes de que pasen, pues hay que intentar visualizar todas estas derivadas éticas para poder intentar, pues impedir que eso pase y regularla. Entonces la responsabilidad sería otro factor importante a tener en cuenta. Luego, bueno, todo lo relacionado con la privacidad y seguridad de datos, sobre todo de datos personales, eso es innegable, ¿no? Y luego, por otro lado, también ha salido en la anterior charla muy importante una derivada ética relacionada con la justicia, es decir, la equidad, los sesgos, la discriminación,
los prejuicios, porque si los modelos de Machine Learning están aprendiendo de datos históricos del pasado y en esos datos históricos del pasado hay prejuicios, ¿qué vamos a trasladar esos prejuicios del pasado al futuro? Eso es importante también, el tener en cuenta todo ese tipo de cuestiones que pueden surgir ahí a la hora de desarrollar o diseñar un modelo de Machine Learning o un modelo de Deep Learning o cualquier tipo de modelo. Hay que tener en cuenta también ahora mismo que la inteligencia artificial es un negocio, en toda regla, disputado entre diferentes gigantes tecnológicos, básicamente, que todos sabemos cuáles son, y que pueden primar sus intereses comerciales pues por encima de la ética y todos estos aspectos que estamos Gracias, hablando. Alicia. Acaba esta primera intervención. Sí. Madre mía. Bueno, pues, en fin, ya hay comités, se están creando comités éticos en las empresas, ¿no? Y bueno, lo importante es intentar garantizar el uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Vale? Y a lo largo de la mesa, bueno, pues ya iré diciendo algunas cosas de cómo podemos garantizar este uso ético. Muchas gracias, Alicia. Y acabamos esta primera ronda con Javier. Javier, tienes tus 5 minutos, cuando quieras. Muchísimas gracias. ¿Se oye ahora? Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a Corce por la invitación. Estoy encantado. He disfrutado a lo largo de la mañana y de tarde y me he dado cuenta de cuántas cosas desconozco, que es inconmensurable mi grado de desconocimiento. Enhorabuena a todos los ponentes. Yo voy a hablar de la inteligencia artificial desde el punto de vista de un médico clínico y de un médico clínico que ve pacientes en las circunstancias más desfavorables que puede estar un ser humano, que ve seres humanos en la enfermedad, en la agonía, en la muerte, en el sufrimiento, en la incertidumbre, y esto tiene sus connotaciones humanas. Bueno, se ha dicho que la medicina es la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias. No sé si será así, pero en cualquier caso me gustaría dar esta perspectiva. En primer lugar, gracias a Dios tenemos marcos referenciales que son de siglos. No caducan los principios hipocráticos, no caducan los principios del profesionalismo, y si nos damos cuenta cuando apliquemos la inteligencia artificial, si se están vulnerando alguno de estos, es que tenemos que estar preocupándonos desde el punto de vista ético. La introducción de cualquier tecnología cambia la sociedad, lo hemos visto, cambia la medicina, cambia la forma de practicar la medicina y cambia la percepción de los pacientes respecto a los médicos. Esto no sé si se merecería. Y creo que la introducción de inteligencia artificial debería estar sometida al mismo escrutinio que se someten algunas otras tecnologías, como pueden ser los fármacos. Porque no es un principio hipocrático, pero sí que es una base fundamental de la medicina que se ha repetido N veces, pero que es verdad, que es primum non nocere, primero no dañar. Yo ampliaría esto porque queda un poco corto. Yo diría a más. Cualquier acto médico entraña daño potencial, daño físico, daño psicológico, daño moral, daño económico. Por tanto, tenemos que considerar que las tecnologías, cuando se introducen, van a generar más beneficio que daño. No voy a insistir en algunos aspectos que se han comentado de la privacidad, de la black box o de la rendición de cuentas. Me interesa muchísimo la inteligencia artificial, me parece fascinante. Creo que vamos a tener que convivir con ella, y vamos a convivir con ella desde antes de nacer hasta los últimos momentos de nuestra vida. Esto es incontestable. Porque es una herramienta de tal potencia, y lo estamos viendo. Solo hace falta leerse los sumarios de todas las revistas científicas, científico-médicas, de todas las semanas, para ver que esto es el presente, no es el futuro, es el presente. Pero me gustaría insistir en un aspecto que es crucial, que es la individualización, el contexto. Nosotros tratamos personas, seres únicos en su contexto personal, familiar, de creencias, de valores, y por estos aspectos espero que no sean sustituidos, porque para esto necesitas a un médico clínico que haga bien su entrevista clínica, su historia clínica, y elabore pues una aproximación individual a ese paciente. Además, esta mañana no he podido comentarlo, pero me uno a la defensa
de la teoría bayesiana para el diagnóstico diferencial, que se debería meter con un genoma en la cabeza de los médicos jóvenes, porque miren ustedes, lo más importante es la probabilidad preprueba de tener una enfermedad. Y la probabilidad preprueba de tener una enfermedad se establece con la historia clínica de la exploración. Y estamos inundados porque se están aplicando tecnologías de alta sensibilidad a poblaciones de bajo riesgo de tener la enfermedad y estamos plagados de falsos positivos que están generando mucho daño a las personas. Estamos generando un gran daño porque estamos viendo, llamamos incidentalomas, a imágenes radiológicas que luego no tienen trascendencia clínica o a resultados analíticos que forman parte del 2,5% de la curva de Gauss. Voy a terminar ya, hace unos pocos días, y este es otro aspecto, ¿qué vamos a hacer con la información? El otro día venía que hay unos relojes que pueden identificar el Parkinson 10 años antes, y le digo yo, ¿y qué vamos a hacer con esta información? ¿De qué le va a servir al paciente? En estos momentos no tenemos ningún tratamiento que pueda detener el Parkinson. El tratamiento del Parkinson en estos momentos es solamente sintomático en fases clínicas. ¿De qué le va a servir al paciente saber 10 años antes que va a tener un 20 o un 30% de probabilidades de desarrollar esta enfermedad? Por tanto, ojo con qué información o qué uso van a poder hacer los pacientes, que merecería la pena comentar pues, a lo largo del coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar ahora al coloquio y gracias a todos por ateneros al tiempo. Es importante para dar paso a diferentes cuestiones. Preguntas breves, respuestas breves. Tenéis aquí un panel muy diverso de personas cuyo denominador común es la inteligencia artificial, pero que han hablado desde diferentes perspectivas. Yo creo que esto enriquece mucho la discusión. Yo voy a lanzar la primera pregunta a ti, Chechu. Julián nos ha contado de una experiencia que ya se está poniendo en marcha aquí en la Comunidad de Madrid. Javier nos alerta de que será necesario esta presencia del médico para contribuir a definir este diagnóstico. Sabemos que hay borradores de diferentes propuestas de reglamentos o de legislaciones, etcétera. ¿Qué opinión te merecen estas propuestas que algunos anuncian que antes de fin de año pues, se publicarán por parte de la Comisión Europea? ¿Estamos en buenas manos? ¿Estos textos nos van a resolver algunas de estas cuestiones o van a crear otras? Bueno, yo creo que regular un campo que, como habéis comentado, está tan en constante transformación es muy difícil. Y, de hecho, de la propuesta que hizo la Comisión Europea sobre la Artificial Intelligence Act, que es la que se va previsiblemente a aprobar antes de fin de año, a la que ha hecho el Parlamento y a la que se está discutiendo ahora, ha habido un montón de cambios, por ejemplo, debidos al surgimiento, a la aparición de ChatGPT, que no estaba contemplado en la primera regulación. Hay vacíos. Desde luego, el intento es muy loable porque se ha basado precisamente en el análisis que hizo también un grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial y ética, que ya propusieron una serie de recomendaciones y guías. Un grupo plural, además, que estuvo trabajando años atrás. Pero realmente es muy complicado, y es muy complicado porque en este ámbito se juntan, confluyen muchos elementos. Relacionado, por ejemplo, con lo que comentaba ahora al final, claro, muchos de estos productos que se basan en inteligencia artificial, que pueden ser pulseras o algún tipo de dispositivo o aplicaciones, están muy mal regulados o están en un limbo, porque se presentan como productos o artefactos relacionados con la salud, pero no siguen la regulación de los productos sanitarios o farmacológicos, que es mucho más estricta. Eso se pone en una nota pequeña diciendo que esto no es recomendación, pero, por ejemplo, en un curso que tuvimos la semana pasada en la Escuela Menorquina de Salud Pública, salió sobre la palestra que este tipo de dispositivos, que cada vez están más extendidos y que además se ofrecen también, las aseguradoras privadas también lo ofrecen muchas veces en sus paquetes de contratación y demás, están generando hiperconsulta, están generando mucha ansiedad en los pacientes, saturando los ambulatorios, incluso generando, evidentemente, cualquier
tecnología, como se ha comentado, transforma el entorno. Son tecnologías que transforman las relaciones y la relación, por ejemplo, asistencial está siendo transformada. Pero claro, ¿en qué sentido? Porque lo que hay ahora es una inflación y esos dispositivos no están muy bien regulados. La regulación que se quiere plantear se basa en torno a riesgos y también ha habido una redefinición de cómo había esos niveles de riesgo y ahora se discute también que se está rebajando mucho el nivel porque hay toda una presión de lobbies de las compañías y la regulación puede quedarse en agua de borrajas. Es muy complejo. Bueno, me quedo con esto de la complejidad y podéis intervenir y podéis comentar también entre vosotros. Para Julián, para Alicia y para Javier, yo soy genetista. Y una de las cosas que hacemos en el laboratorio, a pesar de ser un centro de investigación básica, es diagnóstico genético. Y uno de los problemas a los cuales nos enfrentábamos tradicionalmente es que cuando hay una mutación en una proteína y que es una mutación que somos los primeros en verla y no tenemos claro si esta mutación es patogénica de verdad o realmente puede ser silenciosa y no ser la causa de esa enfermedad rara que intentamos diagnosticar. La semana pasada apareció un desarrollo en el cual también con un aprendizaje mecanizado, con machine learning, pues estudiando miles y miles de estas mutaciones, nos da un índice de patogenicidad, con lo cual nos dice con una cierta probabilidad que esa mutación que hemos encontrado pues puede ser patogénica. Claro, el problema que yo me encuentro, y que tú lo has dicho muy bien, Javier, es el falso positivo. Yo sé que se me van a colar falsos negativos, eso me preocupa menos. Pero los falsos positivos que me obligan a tomar una decisión sobre ese paciente o sobre un embrión, si estamos hablando de embriones, por ejemplo, no implantarlo, pues eso sí que tiene implicaciones éticas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto le veis vosotros validez a estos desarrollos? Estamos hablando de un desarrollo de la semana pasada. ¿Y hasta qué punto esto lo vamos a ver ya o lo podemos llevar a la clínica? O ya lo hemos llevado a la clínica, como Julián nos ha dicho. Venga, Julián. Voy a ser muy rápido. Me has enganchado porque este es mi área de... Eso es lo que hizo Google con AlphaFold, ¿verdad? Lo que tú comentas. Lo hizo con las proteínas, pero esto ahora lo han hecho con mutaciones. Sí, pero bueno, el principio, la tecnología es la misma. Es la misma, básicamente. Cuando hablabais de la protección del paciente... Yo soy regulador, ¿eh? Mi trabajo en la Agencia Europea del Medicamento es regular. Voy allí cada mes a Ámsterdam y tengo un botón donde para medicamentos para enfermedades raras digo sí o no. O sea, hago regulación. Lo que me parece fascinante es que nos rasguemos las vestiduras con todo esto, que entiendo lo que decía Javier, y estoy totalmente de acuerdo. Y en cambio tengamos vendiendo productos homeopáticos en las farmacias. Sí. Acabáramos. Parece inconcebible, de verdad. O sea, yo entiendo que la mayoría sois científicos, dedicáis a la ciencia. Yo cada vez que paso por una farmacia y veo lo de medicamentos homeopáticos y llegas a la farmacia y te los ofrecen, o sea, nos estamos preocupando que si una ya tiene sesgo, ¿qué tal? Y le estamos vendiendo a la gente cosas que no funcionan o no se ha probado científicamente que tenga evidencia de agua eficacia. Con azúcar. Sí. ¿Dónde estamos? O sea, si viene un marciano y nos ve y dice, estos humanos se preocupan por cosas que hasta que les toque preocuparos por algo más inmediato. ¿Vale? Alicia, ¿cómo ves esto de este desarrollo de Machine Learning que ofrece una probabilidad de patogenicidad de las mutaciones? Eso es muy importante para el diagnóstico genético. Dale. En este caso, ¿no? Esos lo llaman, ¿no? O se llama de forma genérica sistemas de ayuda al diagnóstico. Entonces, no debe ser algo ciego. Se supone que al lado hay un médico o una persona con ese diagnóstico que mirará los casos positivos, que son los que preocupan, y antes de comunicar ese caso positivo se estudiará de forma profunda ya por una persona especializada, ¿no? Esto es bastante más sencillo de lo que parece, ¿eh? O sea, sale un resultado y hay poco que hacer.
con ese resultado, porque para eso lo que habría que hacer, como sabéis todos, es acabar poniendo esta mutación en un modelo animal, en un ratón, y hacer un experimento que duraría 1 año y medio, pero tú no tienes 1 año y medio para darle la respuesta al paciente. Entonces, estos sistemas de ayuda son realmente casi inmediatos, ¿no? O sea, ¿tú los llevarías, Javier, los llevarías a tu hospital, estos sistemas de la semana pasada? Otra vez. Otra vez, tiene que ser rojo. Ahora sale rojo, hablando de inteligencia artificial. No me puedo pronunciar porque desconozco exactamente. Yo sería lo que sería muy cauto, y desde el punto de vista de la investigación o del avance científico o del avance del conocimiento de una enfermedad rara, progresaría pues agrupando pacientes. Hemos descubierto algunas enfermedades de pacientes que compartían patologías y que analizando se ha visto que comparten pues alguna anomalía genética. Lo que pasa es que esto se está difundiendo y uno puede pedir que le hagan su análisis genético por Amazon, ¿no? Y te vienen, y luego te viene el paciente que se le ha pedido él, ¿no? Y dice, bueno, ¿y con esto qué va a hacer usted? Tiene el 3% de probabilidades de desarrollar en 15 años un Alzheimer y 8% un Parkinson y una cardiopatía isquémica un 9% y un 3% un cáncer de páncreas. Bueno, va a hacer lo mismo que ahora, ¿no? Llevar una vida sana, no fumar, tomar una dieta saludable, caminar, porque se piensa usted hacer otra cosa. Aquí va a ser muy importante lo que nos decía esta mañana Josep en su intervención. Nos hablaba del ejemplo de un algoritmo que ha sido desarrollado con datos en China y que evidentemente fallaba en otra población. Y eso también va a aplicar en estos diagnósticos, ¿no? Uno de los problemas de Watson, del desarrollo de IBM, fue precisamente que se desarrolló con población anglosajona norteamericana y fallaba estrepitosamente con población afroamericana. Entonces, evidentemente, tenemos que tener en cuenta esto y sesgos que incluso son mucho más evidentes, ¿no? La mitad de la población son mujeres y la mayor parte de los medicamentos han sido testados en hombres, y porque las mujeres son más complicadas, o metabólicamente más complicadas, que es una forma muy sencilla de decir que básicamente nos hemos olvidado de hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahí tenemos que tener en cuenta estas cosas de inteligencia artificial. ¿Tú queréis decir algo, Julián? Sí, muy rápido. Simplemente que tenemos un mecanismo o una herramienta regulatoria para resolver ese problema, que se basa en el principio de autonomía del paciente y su capacidad de decidir. En el nuevo reglamento de ensayos clínicos hay un apartado en el que se va a pedir al paciente su opinión y que el paciente pueda decir qué tipo de información puede recibir o no. Porque con eso resuelves parte del problema. Claro, no es lo mismo un paciente experto como pueda ser yo, que si Luis encuentra un bus, me gustaría saberlo. Pero a lo mejor a un señor por ahí de la calle de Cuenca, por decir algo con los de Cuenca, no tengo nada en contra, pues no le va a aportar nada. Entonces ese señor a lo mejor dice, quédatelo tú. Entonces yo creo que lo fundamental para resolver esto es preguntar al paciente. Muy bien, tenemos preguntas en Mara y después... Mara, tú, venga. Breve, respuesta breve. Uy, empezamos mal. Siguiente pregunta. No, adelante, venga. Bueno, es igual, sí. Es un comentario, porque esto que decís... O sea, uno de los problemas de 23andMe, por ejemplo, es que esos 3%, el 5%, estos modelos lo que utilizan es el conocimiento que ya hay. Y el problema es que ese conocimiento va cambiando. Entonces, a lo mejor yo tengo un factor deletéreo, pero al cabo de 3 años se descubre que también tengo un factor protector. Con lo cual, y sobre todo, pues, yo qué sé, a ti te dicen, tienes un 60% de tener una enfermedad cardiovascular y solo del susto que te pegas ya la tienes, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero es posible que no desarrolles esa enfermedad en toda tu vida. En toda tu vida. La desarrollarás por haber leído que tienes el 60%. Vale. Y los medicamentos, la otra cosa es el efecto placebo también, ¿eh? Que ese, y lo de los médicos, es que habéis dicho varias cosas que me han tocado. Lo de los médicos pasaba también cuando hemos empezado a tener pruebas de alta resolución. Los médicos jóvenes ya no se paran mucho menos a intentar diagnosticar, a entender lo que le pasa al paciente. Piden las pruebas y la venga. Eso iba a comentar, es que hay un sesgo de automatización
y una complacencia muy grande con los dispositivos. Se confía demasiado y hay un sesgo que se ha estudiado ya, sobre todo en medicina y en los pilotos de avión, que hay un sesgo por automatización. Se confía mucho más en el juicio de la máquina que en el juicio propio, y entonces se han producido accidentes. Y eso está muy estudiado en esos dos ámbitos, pero en general tendemos a confiar demasiado. Confiamos demasiado. Tenías un comentario. Chechu, una pregunta rápida. La tensión entre la ética individual y la ética colectiva. Me explico. Un científico de a pie, ¿cómo genera o cómo aprende la ética a seguir en su trabajo? Desde luego, desde el punto de vista formativo, cero. No le dicen absolutamente nada. Y colectivamente, las sociedades científicas, los aspectos éticos, los tienen en muchos casos minusvalorados para no crear ruido en el sistema. Gracias. Breve. No puedo estar más de acuerdo en que tenemos que hacer una reflexión ética e invitar a ella desde los diferentes ámbitos de las ciencias. En el CSIC, por ejemplo, sí que intentamos dar una formación y yo participamos en un curso que hacemos anualmente, se repite un par de veces, pero que queremos ampliar para que todos los investigadores e investigadoras que entran en esta institución desde el principio tengan unos mínimos rudimentos para preguntarse. La ética es preguntarse, no es otra cosa, pero para plantearse qué problemas pueden surgir, por ejemplo, en el desarrollo de sus investigaciones, en cómo plantean sus proyectos, etcétera. Pero eso tiene que hacerse desde la base. En muchas instituciones, por ejemplo, norteamericanas, es obligatorio cursar unos mínimos rudimentos de ética para luego seguir la carrera investigadora. Y se hace desde el principio, no al final, como se va a imponer en Francia, que para el doctorado va a ser obligatorio haber hecho un curso también. Pero eso ya es a toro pasado y me parece que es más difícil. Pero creo que desde el principio de la carrera investigadora habría que fomentar ese tipo de preguntas y de análisis. Carmen, ¿no? Sí, sí. ¿Quién tiene el micrófono? Venga, tú. No, es algo relacionado con lo que acaba de comentar Paco. Supongo que en todas las sociedades científicas y las correspondientes revistas se piden, cualquier artículo que incluye datos, te piden los programas, por ejemplo, en economía, que es donde yo antes de aceptar cualquier artículo, incluso pasado la opinión de los evaluadores, hay un equipo en cada revista de prestigio que le tienes que dar los datos y solamente cuando han replicado los resultados el artículo es publicado. No es así, no es así. Desgraciadamente no es tan así. Se dan los resultados ya analizados. De hecho, ahora hay empresas que se dedican a replicar artículos famosos para ver si tienen. Exactamente. Se dan los resultados escándalos analizados, por ejemplo, pero si se está trabajando con genomas o con proteomas, se pide que se depositen los genomas para que alguien pueda replicarlos. Carmen tenía una pregunta aquí. A mí me preocupa Fuerte. ¿No me oís? Fuerte, ahora sí. Venga. Me preocupa hasta qué punto la ética es compartida. ¿Hay una ética universal? ¿Hay una única ética? ¿O lo que es ético para una sociedad o incluso para algunas personas en esa sociedad no es ético para otras? Creo que hay algunas pocas cosas que parecen obvias, pues no matar. Vale, parece que eso es un principio ético obvio, pero claro, a la eutanasia sí o no. Es decir, que a mí me preocupa, hablamos de ética y parece que todos entendemos cuáles son los principios éticos que nos deben gobernar como científicos o como ciudadanos, pero no sé yo si eso es así. ¿Cómo se construye una ética consensuada y universal aplicable? No hay leyes universales, hay leyes nacionales, pero te va a contestar Chechu y... Lo importante cuando hablamos de ética es hacerse las preguntas sobre lo que es un deber porque está bien. Y podemos dar diferentes respuestas, pero desde luego hay que hacerse la pregunta. El problema es cuando no nos hacemos ni siquiera la pregunta. Empezamos por ahí. Y luego se puede encontrar, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es una ética de mínimos, globalmente compartida y que puede ser a veces discutida en algunos elementos, pero que puede ser una base de la cual partir, ¿no? Y por ejemplo,
aplicado ahora a la tecnología y a la inteligencia artificial, la experiencia, por ejemplo, de la bioética es importante, con unos pocos principios que pueden ser justificados desde diferentes posiciones éticas, es decir, no presuponen una teoría ética concreta, sino que se pueden justificar desde una perspectiva deontológica, utilitarista, de las virtudes, pero que tienen que ver con lo que comentaba antes él, de lo primero, no dañar. Lo segundo, no provocar, por ejemplo, discriminación injusta a través de los sesgos. Lo tercero, pues respetar la autonomía y la identidad personal. Son principios muy básicos, pero que llevados a la práctica son muy importantes para el desarrollo de las tecnologías. Luego podemos afinar más, pero lo primero es hacernos la pregunta. Y yo cuando me refiero a ética es, tenemos que hacernos esas preguntas sobre el deber y el bien. Luego ya veremos cómo las respondemos. Gracias, Checho. Alicia, te iba a hacer una pregunta y después tú intervienes si quieres. Te iba a preguntar, tú eres experta en Big Data y en la gestión de grandes volúmenes de datos, y lo que nos pasa en biomedicina es que tenemos una cortapisa muy importante, que es el Reglamento de Protección de Datos Personales, que por ejemplo está impidiendo que muchos investigadores podamos compartir con facilidad datos genéticos de nuestros pacientes en diferentes países, porque hay que reconsentir, es muy complejo, ¿no? No sé si te has encontrado tú con estos problemas o si has reflexionado al respecto de cómo los Big Data, que nos podrían aportar muchas soluciones, en realidad nuestra legislación nos estamos disparando en el pie, nos estamos poniendo filtros, ¿no? ¿Cuál sería el coste moral de no compartir datos que deberíamos compartir? Hombre, yo creo que ahora mismo hay muchas líneas de trabajo y a nivel europeo para crear infraestructuras de repositorios de datos. Evidentemente esos datos tienen que cumplir una serie de restricciones que estén anonimizados, o sea, unas restricciones para poderlos compartir. Y yo lo que quería comentar al respecto de lo que estábamos hablando de la ética, que bueno, que es aplicable a datos, algoritmos, softwares, por ejemplo, la ley esta de inteligencia artificial que se está debatiendo, porque evidentemente la ética tiene un aspecto cultural, como se ha puesto de manifiesto, pero bueno, se basa en cosas muy básicas que al menos son los primeros pasos que hay que dar. Entonces, esta ley de inteligencia artificial lo que ha hecho es, se va a clasificar los algoritmos, el algoritmo mismo que antes comentabas que te daba la predicción, pues se van a clasificar las apps, los algoritmos en alto riesgo, bajo riesgo, riesgo medio, pues igual que el reglamento de protección de datos clasifica los datos en datos muy sensibles, datos, y dependiendo de esa clasificación, pues ese algoritmo o esa app tiene que cumplir unos determinados requisitos antes de ponerla a uso de los usuarios o de venderla. Entonces, bueno, son mínimos, pero mínimos que creo que son un gran avance, de ya no encontrarnos una herramienta sin haber pasado ningún tipo de control. Ya el que tenga que cumplir esta ley europea, yo creo que ya es un primer avance. Julián, ¿quieres comentar sobre esto? Sí, es sobre... Es que tienes que apagar ese... No se bloquea. Ahí está. Es sobre la regulación europea. Yo soy bastante crítico con la regulación europea, sobre todo porque cuando la lees te das cuenta de que realmente la han escrito gente que no está en este mundo, sobre todo. Yo lo que me ya estoy más tranquilo. Es como cuando lees una noticia en el periódico de algo que controlas y como alguien lo comentaba, ¿no? Los cuñados, esto que... Y es verdad, cuando lees algo de lo que sabes, dices, madre mía, esto, ¿quién lo habrá escrito? Entonces, a mí me pasa lo mismo con la AI Act. Me pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo la Comisión Europea consigue expertos que sepan de este mundo. Si yo que trabajo en una empresa tecnológica que hace modelos de lenguaje, nos brean todos los días con esto, estamos probando los modelos, estamos encima. Yo voy con la lengua fuera, que no puedo seguirlo de lo rápido que corre. Y no me entero, de verdad, a veces es decir. Entonces, no sé cómo la Comisión Europea ha podido llamar expertos que la asesoren bien en esto, porque cometen errores de bulto. En concreto, hay un error que es echar toda la responsabilidad y la carga a los modelos fundacionales. Si lo leéis, los modelos fundacionales a alguien se le ha atravesado que son el diablo y carga todo contra el modelo fundacional y pide que sea y va a matar la innovación, yo creo, es mi opinión, pero bueno. Y luego está el otro problema, ¿no? Es decir, la Comisión Europea plantea lo del alto riesgo, pero claro, no tiene en cuenta la individualidad del ciudadano. Es decir,
Yo siempre lo digo con mi hijo, es decir, mi hijo tiene una esperanza de vida de 20 o 30 años. Los riesgos que yo puedo asumir compartiendo su genoma son mayores que los de cualquiera. Y nadie me pregunta de, oye, ¿qué riesgo quieres asumir? No, la misma ley para todos. No. Entonces, eso no está en la ley. En la ley que va a venir, y espero que alguien la cambie en la transposición, tiene que considerar los usos que el ciudadano elige, porque el riesgo es muy diferente y los médicos lo saben muy bien. Tú puedes hacer una traqueotomía a un paciente porque tienes que hacérsela y ese es un beneficio, pero no se la vas a hacer a todos porque es atragante con una amiga. Y lo que dice la Comisión Europea es, hacer traqueotomías es de alto riesgo. No sé si me he explicado. Tenemos un comentario. Venga, después, si María Ángel es el último, y luego pasamos a los resúmenes. Venga, rápido. Sí, es un comentario rápido pensando en la inteligencia artificial, en la toma de decisiones, cuando son los modelos que toman decisiones, porque surge aquí el uso de la inteligencia artificial, pero es que estamos hablando de la ética en el propio diseño, es decir, cuando algo se dice que debe cumplir, cuáles son los criterios para que esa decisión sea elegible. En los temas de controles es directo, porque es que además no hay supervisión, es decir, un sistema de inteligencia artificial que está en control y está actuando, tienes que haberle dicho los parámetros. Entonces, no sé hasta qué punto cuando se habla de la regulación y de la ética, además del uso, como estábamos diciendo, ¿se lo dices o no se lo dices? Estamos hablando directamente del propio diseño, es decir, la propia inteligencia artificial tiene que llevar unos parámetros éticos a la hora de definirlo. Trabajo en temas de logística humanitaria y tengo una gran discusión sobre si hay que poner valor al sufrimiento de las personas económico. Hay una corriente que dice que sí, que es un criterio económicamente valorado. Para mí no me parece ético, pero no hay nada que diga. Bueno, son intentos de parametrizar. Le tengas que poner un coste, un dinero, al modelo que tiene que decidir cómo tienes que distribuir la ayuda a la gente afectada por un desastre. Y hay toda una corriente que dice es que tienes que valorarlo con una curva económica de tantos euros por sufrimiento a cambio de, pues para encontrar una planificación de cómo tienes que distribuir y el coste de llevar los camiones y demás. Y claro, a eso me refiero. Javier, ¿quieres contestar o comentar? Tienes razón. Lo que hay detrás, de todas formas, no es ni más ni menos que un mundo inequitativo e injusto, porque tenemos 25 antirretrovirales y el avance del tratamiento de la malaria, la fiebre amarilla o la enfermedad de Chagas está en donde estaba hace... ¿Por qué? Es evidente, ¿no? Es autoexplicativo, ¿no? Es autoexplicativo. Porque, y también lo hemos visto antes, la carga de información en inglés supera con mucho la del español. O sea que hay otro sesgo de captura de información. Tienes razón, yo creo que deberían, pero no sé hasta qué punto seremos capaces de saber cómo se han diseñado los modelos. No lo sé. María Ángeles. Bueno, lo primero, enhorabuena por esta mesa redonda que está siendo tan interesante como todo lo de la jornada, que la verdad que no ha habido casi ni un minuto que perder de aprender. Yo tengo, en relación un poco con lo que ha mencionado Mateo también esta mañana, cómo formamos en relación a las demandas que hay en la sociedad actual, y en este sentido me planteo más hacia la titulación de medicina en la que soy docente y un poco dirigido a ti, Javier, pero podría ser extrapolable a otras titulaciones. ¿Cómo pensáis que se debe implementar cambios o promoverlos, y en qué instancias, para que todas estas cosas se reflejen en las titulaciones? En la de medicina tú has puesto ejemplos de que es necesario que haya una formación ad hoc para poder tener la práctica idónea de cara a los pacientes, pero creo que afectaría prácticamente a todas las titulaciones. Yo, mi humilde opinión es que se debería incorporar cuanto antes aspectos de inteligencia artificial en las facultades de medicina, porque los estudiantes la están incorporando en sus casas y es muy importante que ellos sepan, porque esta es una herramienta muy poderosa, pero los médicos sabemos que cuanto más poderosa es una herramienta diagnóstica o terapéutica, más riesgos entraña.
y muchos más riesgos entraña. No he hablado de otros aspectos que tienen que ver con el uso por parte de los pacientes, porque también quiero que sepan que en la práctica clínica habitual nos estamos encontrando con un fenómeno, no de inteligencia artificial, sino del Google Doc o de buscar, porque tiene fiebre 2 días y te viene una lista así, donde están todas las enfermedades sin estratificar, sin probabilidades. Por cierto, el ser humano habitualmente no maneja las probabilidades respecto a sus propios riesgos. No es capaz de manejar las probabilidades. Ustedes son todos científicos, pero eso no es el promedio de los pacientes y no manejan las probabilidades. Y tenemos mucha dificultad para... hay un fenómeno que decía que muchos pacientes consultan incluso antes de ir al médico. Se está produciendo un fenómeno que ya se le ha puesto una denominación, que es cibercondría o webcondría. Y son todas las personas que vienen pensando en que tiene una enfermedad generalmente mucho más grave de lo que la tiene, porque todos piensan que tiene un cáncer, porque uno no se va a una gripe, se va siempre al extremo de no tendré un cáncer, doctor. Y mire usted, como no le hagamos una autopsia en vivo, pues no. Por cierto, una anécdota y ya termino. El otro día me contó un médico clínico que trabajaba que le llegó un paciente, estaba muy preocupado porque en el reloj del electrocardiograma daba 0 latidos y estaba realmente angustiado para decirle, mire usted, no está muerto usted porque está aquí en la consulta hablando conmigo y tal, 0 latidos. Estos problemas se nos están produciendo de no tendré. Ya es difícil decir que alguien tiene, pues decir que alguien no tiene es mucho más difícil. Gracias, Javier. Tenemos que ir acabando y los 5 minutos que les había pedido para cerrar se han convertido en 3. Entonces, tenéis 3 minutos para lanzar un mensaje que nos tenga pensativos el resto de la semana. Con lo cual, empieza Alicia, por ejemplo. Bueno, yo quería un poco acabar siendo optimista, ¿no? Entonces, ¿se están dando pasos? Sí. ¿Son suficientes? Pues a lo mejor no, pero hay que empezar a dar pasos, ¿no? Entonces, ya en Sevilla es reciente, se ha creado el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, que se va a dedicar pues a evaluar el funcionamiento de sistemas que tienen ahora mismo las grandes plataformas. En La Coruña también se ha aprobado la sede de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es algo que también estamos hablando aquí, de la supervisión de la inteligencia artificial. Entonces, eso junto a la Ley de Inteligencia Artificial Europea son unos primeros pasos que pueden ayudar aunque sean un comienzo. En la ética hay diferentes actores y todos con un papel relevante, porque están los gobiernos que tienen que establecer la regulación. Por otro lado, las empresas que deberían de evaluar sus productos antes de ponerlos disponibles, ¿no? O antes de comercializarlos. Los investigadores, que también han salido aquí, los investigadores de inteligencia artificial deberían de desarrollar algoritmos ya diseñados, centrados en la persona, y que en el propio diseño ya esté contemplado los sesgos y la explicabilidad y transparencia. Eso desde el punto de vista de la investigación mía, por ejemplo, ¿no? Y luego, por supuesto, está la ciudadanía o la sociedad que hace uso de estas herramientas. Importantísimo la educación y la formación, porque, bueno, ya hemos visto noticias la semana pasada, creo, en Extremadura, con la inteligencia artificial generativa, con los menores de edad, pues cogiendo desnudos de compañeras, en fin, que todo esto requiere también, para que haya un uso, garantizar un uso ético, pues es indispensable la educación y la formación. Entonces, bueno, son pasos que se están dando y que vendrán acompañados de muchos más, imagino. Muchas gracias, Alicia. Julián, tus 3 minutos. Yo no sé si voy a ser positivo o negativo. Voy a intentar ser realista. Hoy me he levantado muy pronto porque he estado a las 8 de la mañana en La Paz, en la sesión clínica, hablándoles de esto a todos los médicos de La Paz. Había 300 personas, no cabían. Se han quedado algunos de pie. No les he contado una charla teórica, he sacado 3 herramientas y les he enseñado a usarla, simplemente. No querían marcharse, yo les decía, pero tenéis pacientes y demás. Alguno me quería dar algún fármaco, pero hay de todo. En general, la gente lo entiende, que va a ser transformador. Y veréis, como tengo 2 minutos y medio, yo en mi vida de ingeniero recuerdo 3 momentos importantes en mi vida de ingeniero. Recuerdo cuando mis padres me regalaron un Spectrum,
que mi familia es muy humilde y hicieron un gran esfuerzo por comprármelo y nunca les agradeceré lo suficiente el esfuerzo que hicieron para comprármelo. Recuerdo abrir esa caja, olerlo, yo como igual de oler los libros, olía a ordenadores. Es decir, y conectarlo a la tele, porque los millennials no lo entenderéis, pero antes los ordenadores se enchufaban a la tele y fue un momento de wow. Y el otro momento fue cuando en Windows aparecía una cosa que era conectarse a Internet. Que os recordáis también que si te llamaban se iba a Internet. Eso que también para los millennials, antes no, las dos cosas a la vez no podíamos, o teléfono o Internet. Y recuerdo ese momento de decir, es que esto te saca al mundo. Un momento wow. Y el otro momento fue en noviembre del 2022. Porque yo ya conocía a GPT-1 desde el 2019, que sacaron GPT-1, GPT-2. Yo venía detrás ya de lo que hacía esta gente, me parecía fascinante. Pero cuando lo pusieron así, que la gente lo utilizara, fue un momento wow, de decir, esto... Y veréis, un minuto, esto os va a cambiar el trabajo. No hay discusión, no es una opinión. No es una opinión. ¿Por qué? Porque ya lo está cambiando en las profesiones técnicas. Es decir, ahora, en la telemetría que hacemos en Microsoft, de la gente que utiliza Visual Studio, la herramienta de desarrollo, el 60%, 70% del código que se escribe en Visual Studio lo escribe GitHub Copilot. Ya. O sea, ya más de la mitad lo hace GitHub Copilot. En las profesiones técnicas o cognitivas, esto viene a una fuerza que no os podéis ni imaginar. Los médicos, vale, pueden estar amenazados, pero por lo menos tocan pacientes. Y tienen una parte humana y humanista que es fundamental. Pero vosotros como científicos no lo tenéis. Y vais a tener una competencia, sobre todo en los norteamericanos o en la gente que tenga acceso a estos modelos, que les va a poner en una situación de desventaja. Yo lo que diría es, tanto el mundo académico como el mundo, y se lo repito a ministros y demás, en lugar tanto regular, que me parece bien, hay que montar modelos de lenguaje nacionales. Porque somos dependientes, aquí me tiro una piedra contra mi empresa, ¿eh? Si nosotros en Microsoft cortamos mañana el acceso a OpenAI, se acabó todo. No puede ser. O sea, es más importante que tengamos autonomía para este tipo de tecnología, porque si no tienes autonomía, eres dependiente de las grandes empresas. Y ese es el principal mensaje que nuestros dirigentes deberían tener. Aseguraros de que hay algo que puedas utilizar, porque si no lo haces, te quedas en una situación de indefensión. Y si nos enfocamos como europeos en regular, nos convertimos como ahora lo que pasa, que es un partido entre China y Estados Unidos. Están jugando. ¿Y nosotros quién somos? El árbitro. Está fenomenal ser un árbitro, pero no estamos jugando, ¿eh? Gracias, Julián. Chechu, yo creo que te lo ha puesto perfecto, Julián, para que digas tus 3 minutos. Bueno, a ver, voy a decir otras tres tesis para terminar también, que tienen que ver con lo que habéis comentado ahora. En primer lugar, efectivamente, y esta mañana se ha comentado, es muy importante, ahora que se habla tanto de las soberanías nacionales, yo hablaría más de la soberanía digital. Y ese es el gran reto. Esta mañana se comentaba en la primera presentación y creo que es el reto que tenemos como europeos, ¿no? El poder tener herramientas propias para desarrollar nuestras nubes, nuestros centros de cálculo, nuestro software y nuestro hardware. Eso es absolutamente fundamental. La segunda tesis es que como ciudadanos necesitamos una nueva ilustración digital. Debemos salir de nuestra minoría de edad. Todavía no acabamos de entender en qué mundo estamos, pero estamos metidos de hoz y coz. Y lo mismo que con la ilustración era liberarse de las cadenas y aprender a ser autónomos y pensar por nosotros mismos, debemos aprender a pensar por nosotros mismos en este nuevo entorno digital. Y es preciso que se fomenten desde las instituciones, desde luego, programas de alfabetización digital, porque tenemos que comprender en qué mundo estamos. Un mundo que está tremendamente imbricado pues, con todas estas nuevas tecnologías de última generación. Por lo tanto, soberanía digital, ilustración digital y, por último, generar un nuevo pacto tecnosocial. Como sociedad estamos cambiando, esas tecnologías están transformándonos profundamente y debemos establecer cuáles son las normas, las regulaciones o qué nos vamos a permitir y no permitir como sociedad en este nuevo contexto. Y dicho esto,
creo que es muy importante lanzar un mensaje positivo, porque a veces se pasa de los apocalípticos a los integrados, y yo creo que eso es un error. También se presenta esto de ChatGPT como vamos a morir todos, ¿no? Y creo que es un error, porque creo que hay muchísimas oportunidades en el desarrollo de esas tecnologías, en compartir datos y utilizarlos precisamente para el bien común. Por eso creo que hay que, de alguna manera, establecer ese pacto para que como sociedad orientemos nuestra investigación y nuestro desarrollo hacia ese bienestar común y hacia ese uso de la tecnología pues orientado eso hacia las personas y que no incurra en discriminación, en injusticia, etcétera. Un ejemplo, por ejemplo, es, antes hablabais de la responsabilidad. ¿Cómo gestionamos el asunto de la responsabilidad? Claro, es el problema de las muchas manos y muchas cosas conectadas. Habrá que estudiar también desde el punto de vista jurídico modelos de responsabilidad distribuida, que esa es un poco una de las alternativas que se está ofreciendo con respecto a, bueno, el coche autónomo porque se ha paralizado en parte su desarrollo, porque ¿quién se hace cargo de los daños que puede provocar un accidente? Y no está nada claro, ¿no? Y dicho esto también hay que introducir otro elemento, y es el de hay que analizar siempre, y lo comentaba antes alguien en el público, si la tecnología que vamos a desarrollar merece la pena desarrollarla. Creo que hay mucha tecnología banal y además la tecnología, nos ha hablado durante la jornada, pero hay que alinearla también, este desarrollo de la inteligencia artificial, con el otro gran reto de nuestro tiempo, que es la emergencia climática. Estos procesos consumen muchísima energía, muchísimo coste en materias primas y hay que también hacer una reflexión sobre hasta qué punto tenemos que a veces matar moscas a cañonazos, es decir, desarrollar siempre inteligencia artificial para procesos que se podrían hacer de otra manera analógica y con menos coste energético. Nada más. Muchas gracias, Chechu. Y vamos a acabar con el médico de la mesa, con Javier, que nos va a cerrar esta mesa de ética e inteligencia artificial. Javier, tienes tus 3 minutos. Yo también soy optimista. Me parece un mundo fascinante en el que debemos entrar todos, los médicos mayores y los médicos jóvenes, ya. Y los no médicos, los estudiantes de medicina. Es decir, nosotros tenemos que participar en esto, modelar los programas de inteligencia artificial, evaluarlo, porque en definitiva en hacer ciencia, en su sentido más extenso, ¿no? Y antes hablábamos de la tecnología. La tecnología puede ser también dañina, sepan ustedes que nadie duda el avance científico que supuso la tomografía axial, el TAC. Bueno, pues sepan ustedes que en países como Estados Unidos se hacen 250 TAC por 1000 habitantes año. Quiere decirse que cada 4 años se hacen un TAC toda la población de Estados Unidos. Quiere decirse que si quitamos a los niños y a los sanos que no se le hace, son 5 o 6 veces más que en muchos países europeos. Si todo esto viene asociado con el daño, con la radiación, con el medio ambiente y con el sufrimiento. Yo creo que nos tenemos que aproximar a esto, a la inteligencia artificial, con humildad, porque la frase del meteorito que se ha lanzado y que no sabemos dónde va a ir, con mucha humildad, sin perder las esencias profesionales de la medicina y desde luego teniendo la perspectiva de la ética. Miren, tenemos un hecho muy reciente, los dilemas éticos fundamentales y los escenarios clínicos de complejidad de decisión ética todavía no los conocemos bien. Los intuimos, pero no los conocemos. Pero les aseguro que la pandemia COVID ha sido un curso acelerado de ética, Ha sido un curso acelerado de ética individual, de ética de la decisión, de la comunicación del pronóstico a los pacientes, de la decisión en urgencias y de la decisión individual versus colectiva. Les aseguro que muchos médicos jóvenes han tenido un entrenamiento brutal, teniendo que decidir cosas y alternativas que han sido muy difíciles. Y espero que sigan en ese aprendizaje, lo apliquen a aspectos como tiene que ver la inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos esta mesa, terminamos a tiempo y muchas gracias a Javier, a Alicia, a Julián y a Chechu y naturalmente a Perla, que nos va a dedicar a unas últimas palabras para cerrar esta interesantísima jornada. Ah, sí, sube Perla, sí. No, solo como vamos a hacer una foto, no
no os levantéis y después subirán el resto de ponentes. A todos los ponentes, un segundo nada más. Quería agradecer a todos los ponentes, no solo los de la mesa redonda, a lo largo de esta jornada y también a los asistentes, porque sin vosotros hubiera sido imposible el logro que hemos conseguido de lo interesante que ha sido este día para todos, tanto para los científicos como para los no científicos. Yo creo que ha sido muy interesante para todos. Y no quiero dejar de dar las gracias a las sociedades, porque es la jornada de las sociedades y son las sociedades los que han aportado o los que han recomendado los científicos tan importantes que aquí han aparecido. Gracias a todos. Espero que el año que viene esto se repita, encontremos un tema tan interesante y tan transversal como este, que va desde la humanidad hasta la tecnología, que abarca todas las áreas de conocimiento y en el cual participamos y estamos todos bien contentos. Quiero agradecer muchísimo a Javier, que cada vez que le pide, Javier tiene la Federación FACME, tenemos un convenio con ello para hacer una serie de cosas, entre ellos lo que tú lideras de la experimentación animal, y que de verdad siempre ha sido positivo y siempre ha estado de acuerdo en colaborar con COSE en todo. Y espero que el año que viene, si sigues tú de presidente o quien te sustituya, porque creo que estáis 2 años, no es como en COSE. Bueno, espero que también podamos hacer una jornada de sociedades tan eficiente como esta.